Januqueros. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, ya con nuevo material, ya con ganitas de salir. Y esta vez nos hemos venido nuestros amigos de Universo Camper, ¿vale? Que hemos alquilado una de sus autocaravanas. Sepáis que la tenéis disponible. Bueno, tenéis una flota aquí impresionante. Un montón. Y una camper que tiene también. Una camper también, que ya nos vamos dirección. Monasterio de Piedra, provincia de Zaragoza. Sí. Nuévalos. Sí, esta noche no sé, la vamos a dejar por ahí, no sé dónde, porque ya llegaremos un poquito tarde, salimos de Valencia tarde. Pero ya mañana vamos a visitar el Monasterio de Piedra y también os enseñaremos esta pedazo de autocaravana, porque si no pasa nada, cada vez que alquilemos pues nos darán una diferente para que las probemos todas. Lo vamos a probar todo, todo. Y nada, nos vamos ya de caminito. Chao, chao. Hasta luego. Amanecemos en Nuévalos. Con frío, ¿eh? Con frío. Piscina municipal. La piscina municipal. Detrás de la piscina municipal. Detrás. Pues aquí hemos aparcado. Antes vamos a pasar por el horno, bueno, panadería, que hay un ultramarinos y venden pan. Y vamos a coger pan. Y mirar, aquí hemos aparcado porque en el Monasterio de Piedra no se puede pernoctar. Hemos pernoctado aquí, pero allí sí que podemos aparcar. Ahora veréis dónde aparcamos. Está este sitio y a 50 metros hay otro más arriba. O sea que tenemos dos sitios bastante grandes para poder estacionar. En esa dirección por allí está el otro parking. Y deciros que no hay servicios, tanto en este como en el otro, no hay servicios. Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos a comprar pan. Aquí hay un súper y aquí está la panadería. Que por cierto parece la de los años 70, 80. Mirad qué panecitos más ricos. Ole. Vale, vamos a comprar pan. Bueno, pues al final hemos comprado esta torta de azúcar y aceite de oliva, que se llaman trapos. Y un pan muy pequeño. Y mirar qué pan. Más pequeñito. Más pequeñito, pero es que escuchar. Está crujientito y mollidito. Bueno, ya hemos llegado. Aquí es donde nos han dicho que aparquemos las autocaravanas. Hace airecito fresquito, ¿eh? Vamos a ver el Monasterio de Piedra en la mejor época del año. Aunque hace frío, pero el otoño le da unos colores especiales al paisaje. ¿Hace frío qué, chicos? Bueno, un poquito, tampoco es mucho, 4 grados estamos. Ah, bueno. Lo que pasa es que hace aire y al hacer aire, pues la sensación es más... Habrá sensación de 1 o así, pero bien. Se lleva, todo. Qué bonito, ¿eh? El otoño, mirad qué bonito. Ya tenemos nuestras entraditas. Que sepáis que hacen descuentos de familias numerosas y se nos ha quedado todo en 60 y algo. 61,60. Bueno, son caritas, pero... Hasta 11 años niños. Eso A partir de 11 años son adultos. Correcto. Pero hemos dicho que tenías 11, porque como tienes cara de niño... Vamos allá. Mirad qué cosa más preciosa.
Qué chulo, ¿eh? Mira qué pasada, ¿eh? Baño de Diana. ¿Y mira allá arriba? Puedes ver las de arriba, vamos por ahí. Qué bonito, pero bonito, Esta es mi gruta. La gruta del bacante. La cascada caprichosa. Qué maravilla de la naturaleza, por favor. Cosa bonita. Idle nights and lazy days, tidal air is kept in place, always fixing yesterday's mistakes. Talking to a TV screen, no account on where you've been. It's 2 o'clock and I am wide awake. Give it all to buy a thrill, biting nets but standing still, running up that same old hill again. That is how it used to be. Alumbra. Alumbra, mamá. Ahí dentro. Alúmbrale ahí en el agujero. A ver qué hay. Pues nada, ¿qué va a ver? Nada. Nada. Yo qué sé. Una hojita. Ahora hay una araña. Sí, ve, por aquí. Te da razón, Paco. ¿Qué? Aquí es donde cae toda el agua abajo. ¿Así? Sí. ¿Al precipicio? Esta es la cascada principal. Muy bien. Penniless, I'd sell my soul for a little decontrol. Flood my body on the whole, take what's left of me. Te digo yo una cosa. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene la naturaleza y cuidarla? Imaginaros que aquí no hubiese agua, pues que no sería lo mismo. Entonces hay que cuidar todos los entornos naturales que tenemos, que son maravillosos. There's love in the world and it's something we're making together. Do it and it is done. What goes around comes around and it is taking forever. Get in before it's gone. I'll be the change you want to see. I stay awake all day and night, but promise me you'll wait for me, or at least right. Se está calentico aquí dentro, ¿eh? Está bien, sí. Aquí. Cuando lleguemos aquí, sobre todo en los altos, hay que bajar la cabeza, ¿vale? Porque aquí te puedes dar un coscorrón. Sí, para altos, ¿verdad? Hay que bajar la cabeza. Yo es que a mí no me hace falta. Y ya está, nos vemos. No te arrimes mucho, ¿eh? Yo como soy bajita, pues no llego a dar en el techo. Asómate, asómate y verás. Mira cómo suena tu cabeza cuando se va a caer. ¡Wow! No, asómate, asómate. No, yo. ¡Qué vértigo!
Esta sí que es larga, ¿eh? Hay que ten cuidado, agárrate porque esas resbalan, ¿eh? Agárrate, por favor. Mamá, agárrate. Que no pasa nada, venga. Sí. ¡Guarda, mamá! ¡Mira! Estamos debajo de la cascada. Impresionante. Impresionante. Mirad qué pasada. Mira arriba, mamá, a tu izquierda. Mira a tu izquierda arriba. Mira arriba. Mira esto. Mamá, mira esto. Mamá. Acércate más, que no se ve lo que hay ahí. Mira. Mira. Está el agua súper clarita. Cuidado que te caes eso. Qué chulo. ¿Y cómo se filtra el agua? Aquí? Sí, se filtra de la cascada. Todo esto que cae es agua. Agua, agua. Qué bonito, chicos. Tenéis que venir. Si no habéis venido a ver el monasterio de Piedra, vamos, no os lo perdáis. Es alucinante. Es una cueva con agua, por la verdad. Mirar el agua. ¡Eco! Mira esto, cómo se ve el agua de las paredes. Mira. Es por los lados. Está guapo, ¿eh? Están todas las paredes húmedas. Y qué bonito. No merecido la pena, Es la cueva ahí. Mira un charco de agua. Y va filtrando. ¡Maravilloso! Te digo que esto es lo más bonito que hemos visitado hasta ahora. ¿Eh? Es lo más bonito. Y esto es visto desde abajo. Desde ya al final. ¿Veis las ventanas allí? Aquí tenemos, a mitad de camino tenemos los baños, unos baños y máquinas expendedoras. Y ya tienen hambre, ya tienen hambre. Bueno, estamos haciendo Una parada técnica. una parada técnica para almorzar un poquito. Pero por cierto, esas maquinitas de ahí, una Power Rider a la bebida azul en el Mercadona está a 1 euro o por ahí, 1,30 €. Y ahí está a 3,50 para robo. Ea, tienen que ganar dinero. Eso pues sería para ricos. And that's the thing we're making together. Do it and it is done. Pedazo de trucha. Mirad, mirad qué trucha. Mamma mía, chaval. Anda que no tiene que estar buena, ¿sabes? Son como piscifactorías. What goes around comes around, it is taking forever. Getting before it's gone. No sé si se aprecian, No pero son negras, ¿no? mirar todas las truchas que hay allí. ¡Qué chulo! Hay algunas que llevan hasta manchas en la cabecilla. Sí. Mirar qué transparente está el agua. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón y como saben que les dan de comer, pues se acercan. There's good in the world and we can all be part of the journey. Do it and it is done. ¿Otra cueva, Álvaro? Sí, pero esta es... Oh, esta es peligrosa. Mira lo que pone ahí, Peña del Diablo. Ya, pero esta es... Esta la han hecho ellos. Ah, la han hecho ellos. Sí, ¿No es porque- natural? No. Vaya. Esta lleva esto de aquí arriba. Y mira, las telarañas tienen que ser arañas pero grandes.
No tienen que ser pequeñitas. Sí, 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 sí. Tienen que ser tarántulas gigantescas con pelitos. You get what you give, but it's a whole new kind of a feeling. Grab it before it's gone. Bueno, pues ya salimos de ver toda la ruta de las cascadas y vamos ahora a entrar al monasterio. A ver el monasterio y yo creo que ya, más o menos, calculo yo que sobre una hora, hora y media está todo visto. Eso sí, no vengáis con carritos de bebé porque hay gente que ha venido con carritos y bueno, a pulso con el carrito. Mejor llevar mochilas de estas que llevas al bebé encima porque los accesos son sub y baja, escaleras y demás. Traeros un candado, ¿eh? Si lo queréis poner. No los venden. Sí, ¿cómo los van a vender? Que son para ponerlos, Óscar. Qué guapo, ¿no? ¿Eh? Esto es como cuando... El puente de Londres. El puente de Londres y el de Florencia también. Nosotros pusimos un candado en el puente de Florencia. ¿A quién estáis esperando? Imaginaros antes cómo estaban por aquí los monjes rezando y cantando. Sí, aquí cantando. No deis tanta pena, tío. Uy, la puerta va misteriosa. Pero se grabó aquí. Se puede bajar. Mira, Óscar. Óscar, vamos a verlo. Era la cocina del monasterio. Sí, sí que era la cocina, sí. Porque está, vamos, bien negra. Eso es Del humo. de los humos, de las leñas. De la leña. No, porque entonces no había propano. Ahí estaba un pequeño hornito y aquí pues otro. Ahí también. Ah, vaya, sí. Para hacer torras. Va a hacer torras, sí. Los torraderos. Y aquí un horno, ¿no? No, Para... es como una cocina, no sé. Un pequeño A lo hornito. mejor para el pan o vete tú a saber. Sí, es un hornito. Un hornito, sí. Esto por aquí cocería en el pan. Esta es la capilla de San Inocencio. Vamos a pasar a enseñaros este modelo de autocaravana para que la veáis. Tienen una flota
de unas 5 autocaravanas y una camper. Nosotros hemos probado primero esta. Es la Roller Team Cronos 279. De Universo Camper. Tenemos aquí oscurecedor, tenemos aquí una papelerita, ¿vale? ¡Hola, chiquitina! Y vamos a pasar dentro para que la veáis. Os voy a hacer una vista general. Tenemos ahí la capuchina, que es súper grande, ahora veréis. El comedor. Y literas. La nevera súper grande. Luces por todos sitios de ambiente. Venga, vamos a empezar por aquí, por la cabina. Tiene 140 caballos. Y bueno, pues como veis, todo nuevecito. Control de velocidad. Ese tipo de cosas. Es un modelo que tiene 3 mesecitos. Tiene remis. Mirad qué pedazo de capuchina y de cama que tiene. Aquí tiene un súper armario. Que mirad qué capacidad. Nosotros aquí lo tenemos así, pues en plan, pues eso. Con las bolsas que ni hemos sacado absolutamente nada. Todo rapidito. Aquí otro chiquitito. ¿Vale? También tiene televisión. Vale, la cocina con 3 fueguecitos. ¿Vale? Y los armarios tienen muchísima capacidad. Tengo que contaros que Universo Camper nos deja menaje de cocina. Tenemos de todo. También nos pone ropa de cama. Estos saquitos son nuestros, ¿vale? Pero ellos te ponen lo que son las sábanas. Dentro del precio, tanto el menaje como las sábanas. Esta cama es súper grande, más grande que la de abajo. Aquí es para 2 personas. Y esta de aquí abajo, que también está súper bien. Aquí tenemos unos huequecitos para meter cosas. Y el maletero pues es todo lo que veis de cama, ¿vale? Y se puede acceder también por dentro. Y también nos dejan mesas y sillas. Bueno, mirad qué maravilla de baño. Hola, ¿qué tal? Ducha con mampara. Es perfecta para familias de 5. Pueden viajar 5 y dormir 5 perfectamente. Bueno, y recordar que Universo Camper os hará, dependiendo de la tarifa que tengáis en ese día o en ese momento o en ese mes, vamos a decir, os hará 10 euros
de descuento por día. 5 euros irán destinados a quitarlo del precio de la tarifa y los otros 5 euros van a ir destinados a Spanion. Esos 10 euros, en vez de, bueno, pues vamos a hacer ese arreglito. 5 euros solo ganaréis vosotros y 5 irán destinados a Spanion. Y ya os indicaremos cómo se hará, tendréis que poneros en contacto con nosotros cuando decidáis alquilar y nosotros os enviaremos por correo un email tipo vale en el que indicará vuestro nombre y los días desde cuándo hasta cuándo vais a alquilar. Eso se lo haremos llegar a Universo Camper y entonces os aplicará el descuento. 5 euros por día y los otros 5 a Spanion. Como siempre, os vamos a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? La página web de Universo Camper, para que podáis poneros en contacto también con ellos y podáis ver todos los modelos que tienen a vuestra disposición. Claro. También recordaros que tienen servicio, vamos, exclusivo total, de si os encontráis en cualquier punto de España, ellos tienen el servicio, ¿vale? De poder llevaros la autocaravana a vuestra puerta de vuestra casa y volver a recogerla. Está claro que es un servicio extra, adicional, ¿vale? De pago, pero bueno, que sepáis que también tenéis esa posibilidad. ¿Vale? Chao, chao. Chao.